Mi marido canceló nuestro viaje en crucero para celebrar nuestros 40 años de matrimonio. Tú no puedes ir, mi ex irá con nosotros porque mi nieta quiere conocerla. Solo iremos la familia de verdad. Entendí que, después de 4 décadas sosteniendo a esa familia, yo seguía siendo descartable. Pero cuando regresaron, la casa estaba vacía. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El mensaje llegó un jueves por la mañana, mientras regaba las violetas en el balcón. El celular vibró en el bolsillo de mi delantal y me limpié las manos en el trapo de la cocina antes de contestar. Era de él, mi esposo de 40 años. El mensaje era corto, directo, como siempre fue él para los asuntos que no quería discutir de verdad. De la misma forma en que siempre comunicó decisiones ya tomadas, sin consultarme, sin considerarme parte de la ecuación. Vamos a tener que posponer el viaje. Isabela quiere conocer a su abuela biológica. Necesito estar presente en eso. ¿Me entiendes, verdad? Lo leí una vez, luego otra, luego una más. Las violetas seguían ahí, esperando el agua, pero mis manos se habían detenido a mitad del gesto. La regadera se quedó suspendida en el aire por unos segundos antes de que me diera cuenta y la bajara lentamente. Miré la regadera verde despintada, las flores moradas delicadas, el horizonte despejado de esa mañana de octubre que prometía calor por la tarde. Todo igual. Todo exactamente como estaba 5 minutos antes. Solo yo acababa de ser borrada de una celebración que tomó meses planear, años soñar, una vida entera merecer. 40 años de matrimonio. Un viaje a Europa con el que soñaba desde jovencita, desde que leía revistas de viajes a escondidas en la biblioteca municipal e imaginaba cómo sería caminar por las calles de París, tocar las piedras antiguas de Roma, sentir el viento del Mediterráneo. Boletos comprados hace 3 meses, hoteles reservados con anticipación, itinerario armado con cuidado en noches que pasé sola frente a la computadora mientras él veía el fútbol en la sala. Todo pagado por mí, como siempre. Y ahora, cancelado. No pospuesto, yo lo sabía, cancelado. Porque la nieta de 16 años tenía una urgencia emocional que, aparentemente, valía más que 4 décadas de mi vida dedicada a esa familia. No respondí el mensaje, no de inmediato. Terminé de regar las plantas con movimientos automáticos, guardé la regadera en su lugar de siempre, colgué el delantal en el gancho detrás de la puerta de la cocina. Entré y preparé café, aunque no tenía ganas de beberlo. El ritual me calmaba. Siempre lo hizo. Desde que me casé, a los 28 años, preparar café por la mañana era mi momento de organizar los pensamientos antes de enfrentar el día. Él tenía 32 cuando nos conocimos, un hombre serio, trabajador, confiable, un buen matrimonio, pensaba yo en ese entonces. Lo seguí pensando hasta esa mañana, sin escándalos, sin traiciones evidentes que yo supiera, sin peleas a gritos que despertaran a los vecinos. Él trabajaba como supervisor en una empresa de logística, yo como contadora en un despacho mediano. Yo ganaba más, siempre gané más, pero eso nunca se dijo en voz alta. Era uno de esos secretos que todo el mundo sabe pero nadie menciona, como si hablar de dinero fuera más íntimo que hablar de sentimientos. Cuando su hija apareció en nuestra vida, tenía 8 años. Fruto de una relación anterior que él rara vez mencionaba, con una mujer que conoció antes que a mí y que duró solo 2 años. La madre biológica había desaparecido cuando la niña tenía 5 años. Simplemente se fue una mañana y nunca volvió. Le dejó a la niña sin explicación, sin una nota, sin paradero. No pregunté mucho en aquel entonces. Pensé que no era mi lugar, que él me contaría cuando quisiera, cuando confiara en mí lo suficiente. Recibí a la niña porque era lo correcto, porque amaba a ese hombre y porque, bueno, era lo que se esperaba de mí. Era lo que una buena esposa haría, lo que una mujer decente haría. Nadie me lo pidió directamente, pero la expectativa estaba ahí, clara como el agua, pesada como el concreto. Durante años,
Fui yo quien llevó a la niña al médico cuando tenía fiebre a mitad de la noche. Yo quien despertaba a las 5 de la mañana para prepararle el almuerzo antes de irme a trabajar. Yo quien pagó la escuela privada, los útiles caros, el uniforme nuevo cada año, los zapatos que ella insistía que debían ser de marca porque sus amigas los usaban. Todo. Él contribuía, claro, con lo que podía, pero era mi sueldo el que sacaba las papas del horno cuando el suyo no alcanzaba. Y nunca alcanzaba por completo. Siempre había un gasto extra, una reparación al coche, una deuda vieja que aparecía. La niña me llamaba por mi nombre. Julia, nunca mamá. Yo entendía, respetaba. No forcé nada. No era mi papel forzar un sentimiento que tal vez ella no sentía, que tal vez nunca sentiría. Pero amé a esa niña como si fuera mía, aún sabiendo que para ella yo nunca lo sería. Ella creció, terminó la escuela, hizo la carrera que yo pagué a la mitad, conoció a un buen muchacho, se casó a los 26. Tuvo a Isabela 2 años después. Mi nieta postiza, como yo misma pensaba a veces cuando estaba sola, sin maldad, sin resentimiento, solo como una fría constatación de la realidad. Amaba a esa niña también. La cuidé los fines de semana cuando los padres querían salir, pagué sus cursos de preparación para la universidad, la ayudé con su primera licencia de conducir, le regalé el coche usado que yo tenía cuando cumplió 18 años. Fui abuela en todo, en todas las obligaciones y responsabilidades, menos en el nombre, menos en el reconocimiento. Y ahora, a los 68 años, con el cuerpo cansado y el cabello completamente canoso, descubría que aún así yo era sustituible, desechable, opcional. El teléfono sonó mientras el café se colaba. Era él. Miré el nombre en la pantalla parpadeando. Respiré hondo 3 veces antes de contestar. Respondí al tercer timbre. No quería parecer ansiosa. No quería parecer desesperada por explicaciones que sabía que no vendrían. ¿Viste mi mensaje? Su voz era casual, como si estuviera preguntando si había visto el pronóstico del tiempo. Lo vi. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Me entiendes, verdad? Es importante para Isabela. Su psicóloga dijo que necesita este cierre, que es parte del proceso de construcción de su identidad. Él usaba palabras que claramente no eran suyas, palabras que había escuchado de su hija o de la propia Isabela. Cierre, proceso, construcción de identidad. Las palabras resonaron en mi cabeza como en un cuarto vacío, como si la vida fuera una sesión de terapia, un archivo que se cierra y listo, resuelto, organizado, guardado en el cajón correcto. ¿Y nuestro viaje?, pregunté, manteniendo un tono neutro, casi profesional. 40 años de casados. Planeamos esto durante meses. Vamos después, Julia, en cualquier otro momento. Sabes que estas cosas de adolescentes son urgentes, no pueden esperar. Pero nuestro viaje sí, tenemos tiempo. Hablaba como si el tiempo fuera un recurso infinito, como si yo tuviera décadas por delante. En cualquier otro momento. 40 años de matrimonio, de compañerismo, de ser el sostén silencioso, resumidos a un cualquier otro momento. Como si fuera posible reprogramar el tiempo perdido, como si fuera posible recuperar las expectativas que había guardado, pulido y alimentado durante meses mientras imaginaba cada detalle de ese viaje. Entiendo, fue todo lo que dije antes de colgar. No discutí, no grité, no lloré, simplemente colgué y me quedé ahí parada, mirando la pared blanca de la cocina, escuchando el café burbujear en la cafetera. Me senté a la mesa de la cocina, esa mesa de madera que había comprado hace 15 años en una barata y de la que él se quejó porque era demasiado grande para la cocina, pero en la que insistí porque quería un lugar donde la familia pudiera reunirse. Me quedé mirando la taza de café enfriándose frente a mí, el azucarero de vidrio que heredé de mi madre, el salero que Isabela me dio de Navidad hace 3 años. No lloré. El llanto nunca resolvió nada en mi vida. Lo aprendí pronto, muy pronto, cuando mi padre murió en un accidente de trabajo y dejó a mi madre con 4 hijos pequeños para criar sola. Yo era la mayor,
Tenía 12 años y de repente me convertí en adulta. Aprendí que la mujer fuerte no llora, actúa, que las lágrimas son un lujo que una no se puede dar cuando tiene responsabilidades, cuando hay gente dependiendo de una. Tomé el celular y abrí la aplicación del banco con manos que no temblaban. Todo estaba ahí, organizado en carpetas digitales, como siempre he mantenido mi vida. El viaje costó 38,000 pesos. Boletos de avión, hoteles, tours, seguro de viaje, todo. Todo en mi tarjeta, todo a mi nombre, todo pagado con el dinero que junté a lo largo de un año ahorrando en comidas, en ropa, en pequeños placeres que posponía pensando en el viaje de mis sueños. Los boletos se podían reprogramar, pero con una penalización del 40%. Los hoteles, algunos con políticas estrictas de cancelación, me harían perder la mitad del valor. Respiré profundo, esa respiración controlada que aprendí en décadas de contener emociones. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero, aún siendo tanto, aún siendo fruto de tanto sacrificio. Se trataba de ser descartada como un compromiso que puede esperar. De ser la mujer que mantiene, que resuelve, que aguanta callada, pero que no es prioridad cuando de verdad importa, cuando hay que elegir. Se trataba de 40 años, siendo la segunda opción, la opción segura, la opción confiable, pero no lo suficientemente amada para ser elegida. Pasé todo el día pensando mientras realizaba las tareas domésticas en piloto automático. Limpié la casa que ya estaba limpia, sacudí muebles que no tenían polvo, organicé armarios que ya estaban organizados, doblé ropa que ya estaba doblada, preparé la cena que él ni siquiera avisó que no vendría a comer. Un pollo asado con papas que estuvo listo a las 7 y se enfrió solo en la mesa mientras yo miraba su plato vacío. Por la noche, cuando finalmente llegó casi a las 10, oliendo a cerveza y a cigarrillos ajenos, yo ya había tomado mi decisión. Una decisión que se había formado lentamente a lo largo del día, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro, volviéndose cada vez más nítida, cada vez más inevitable. Entró por la cocina, como siempre, aventando las llaves en la barra con ese ruido metálico que llevaba escuchando 40 años. Abrió el refrigerador sin saludarme. Agarró una botella de agua. Bebió directo del envase aunque le había pedido 1000 veces que usara un vaso. Ni siquiera me miró bien. Ni notó que yo estaba diferente, que algo había cambiado en la atmósfera de esa casa, de ese matrimonio, de esa vida. ¿Todo bien?, preguntó finalmente, distraído, mirando el celular mientras hablaba, sin esperar realmente una respuesta, sin que realmente le importara. Voy a viajar sola, respondí. Las palabras salieron calmadas, firmes, definitivas. Se detuvo con el celular en la mano. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma, como si las palabras no tuvieran sentido en el orden en que las puse. ¿Cómo que sola? Se rió, una risa corta, nerviosa, sin humor verdadero. Tú cancelaste el viaje, yo no. Me voy a Europa sola. Repetí despacio, como si le explicara algo sencillo a un niño. No seas ridícula, Julia, no vas a viajar sola a esta edad. A esta edad. Como si 68 años fuera sinónimo de incapacidad, de invalidez, de dependencia absoluta. Sí, me voy. Los boletos están pagados, los hoteles reservados. Me voy. Cada palabra pesaba, cada sílaba cargaba 40 años de silencio acumulado. Se rió de nuevo, más fuerte esta vez, una risa de incredulidad, de superioridad, de certeza de que estaba fanfarroneando, de que me echaría para atrás como siempre lo hacía. ¿Y yo? ¿Me voy a quedar aquí solo? ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién va a cuidar la casa? La pregunta me golpeó como una bofetada. 40 años juntos, y su preocupación era quién iba a hacer la comida. No mi seguridad, no mi felicidad, no si iba a poder sola. Solo las tareas domésticas que yo ejecutaba diariamente y de las que él nunca se había percatado hasta la posibilidad de perderlas. Tú elegiste quedarte. Elegiste a la nieta, a la hija, la búsqueda de la abuela biológica de la que nunca escuché hablar en 16 años. Yo elijo irme.
Elijo hacer algo por mí por primera vez en 4 décadas. Mi voz estaba tranquila, pero firme, sin espacio para negociaciones. Todavía intentó argumentar por casi 1 hora. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que no entendía la gravedad emocional de la situación de Isabela, que la familia va primero, que el matrimonio se trata de compañerismo y comprensión. Escuché todo callada, sentada en la silla de la cocina, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminó, cuando se quedó sin argumentos y empezó a repetirse, simplemente me levanté, subí a la recámara y cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Me acosté en la cama aún vestida, mirando el techo del que conocía cada mancha, cada pequeña grieta, y por primera vez en todo el día sentí una leve sonrisa tocar mis labios, no de felicidad exactamente, no de alegría, sino de determinación, de certeza, de poder. Me iba de viaje, sola. Por primera vez en 40 años de casada, por primera vez en 68 años de vida, iba a hacer algo exclusivamente por mí, para mí, conmigo, y nadie me lo iba a impedir. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara la alarma, como siempre pasaba cuando tenía algo importante en la cabeza. El cuarto todavía estaba oscuro, solo una rendija de luz entraba por la cortina mal cerrada. Él todavía dormía en el cuarto de visitas, a donde se había ido después de que cerré la puerta la noche anterior. Bajé las escaleras despacio, pisando los escalones que no rechinaban, un hábito de años evitando despertar a toda la casa. Preparé café en la cocina silenciosa y me senté con la laptop vieja que usaba para pagar cuentas y leer noticias. Revisé todo el itinerario del viaje con atención renovada, ahora ya no como algo que haríamos juntos, sino como mi jornada personal, mi aventura. 2 semanas en Europa. París primero, 5 días explorando la ciudad que veía en las películas desde jovencita. Luego Roma, la ciudad eterna que soñaba conocer desde que estudié historia antigua en la escuela. Y finalmente Barcelona, con su arquitectura loca y las playas del Mediterráneo. Ciudades que había soñado conocer desde los 20 años, cuando trabajaba como auxiliar de contabilidad y guardaba revistas de viajes en un cajón del escritorio. Abrí mi maleta grande, esa de lona azul que estaba guardada en el closet del pasillo detrás de los edredones de invierno. La misma que usé en el único viaje internacional que hicimos juntos, hace 15 años, a un congreso de logística de él en Miami. Me había quedado en el hotel la mayor parte del tiempo mientras él asistía a conferencias y cenaba con colegas. Salí sola un día para conocer la playa. Me sentí perdida, con miedo. Regresé corriendo al cuarto y pasé el resto del viaje viendo televisión en inglés que apenas entendía. Pero ahora era diferente. Ahora tenía 68 años de experiencia, de resiliencia, de fuerza silenciosa acumulada. Empecé a separar la ropa con cuidado, pensando en el clima de octubre en Europa que había investigado días atrás. No mucha, siempre fui práctica, y sabía que cargar una maleta pesada sería difícil, pero elegí con atención cada pieza. Vestidos ligeros de manga larga, un pantalón de lino beige, 2 blusas de algodón, zapatos cómodos para caminar, un par de tenis que rara vez usaba. Una mascada de seda que compré en oferta hace años y nunca usé porque él dijo que parecía cosa de señora presumida queriendo llamar la atención. Él bajó cerca de las 9 de la mañana, todavía en su pijama de cuadros viejo, con cara de haber dormido mal, el cabello despeinado y ojeras profundas. Me miró como si esperara que hubiera cambiado de opinión durante la noche, como si esperara que le pidiera disculpas y todo volviera a la normalidad. ¿De verdad te vas? Su voz salía ronca, cansada. Sí. No levanté la vista de la maleta. ¿Y si te pido que no vayas? ¿Si te digo que te necesito aquí? Intentaba otro camino, más suave, más manipulador. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Realmente lo miré, por primera vez en años tal vez. El cabello completamente canoso, que se rehusaba a teñirse, la panza prominente que creció a lo largo de las décadas, esa postura encorvada y cansada de quien cree que ya hizo todo lo que tenía que hacer en la vida y ahora solo espera que pase el tiempo.
¿Cuándo fue que dejamos de mirarnos de verdad? ¿Cuándo nos convertimos solo en compañeros de casa, compartiendo espacio y cuentas, pero no la vida? Puedes pedirlo, respondí tras un largo silencio. Pero me voy de todos modos. Esta decisión es mía. Bufó. Agarró el celular que siempre llevaba en el bolsillo del pijama y salió a la terraza. A través de la ventana de la cocina vi que encendía un cigarrillo, algo que prometió haber dejado hace años, y hablaba por teléfono con gestos amplios, probablemente con su hija, quejándose de mí, pintándome como una loca, como una egoísta, como la villana de esta historia. No me importó. Seguí arreglando la maleta metódicamente, doblando cada pieza con cuidado. El teléfono fijo sonó, ese aparato viejo que yo insistía en mantener. Era mi amiga Clarice, la única persona a la que le conté sobre el viaje desde el principio, mi amiga desde los tiempos de la escuela, la única que permaneció a través de todas las décadas. ¿Y bien? ¿Se dio? ¿Se van juntos? Su voz estaba llena de esperanza. No, él mantuvo la cancelación, pero yo me voy sola. Hablé mirando por la ventana, viendo que él todavía hablaba por teléfono afuera. Un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, una carcajada fuerte, genuina, llena de admiración. Válgame Dios, Julia, ¿estás hablando en serio? ¿A los 68 años te vas a Europa sola? ¿O estás loca o eres demasiado valiente? Tal vez las dos cosas. O tal vez solo estoy lúcida por primera vez en mi vida. Sonreí para mis adentros. Hablamos por casi media hora. Me hizo prometer que le mandaría fotos todos los días, que le llamaría si necesitaba algo, que tendría cuidado pero que también disfrutaría cada segundo. Cuando colgué, me sentía más ligera, más confiada, más segura de que estaba haciendo lo correcto, aunque el mundo entero no estuviera de acuerdo. Pasé los días siguientes organizando todo con la precisión de décadas, trabajando con números y plazos. Confirmé todas las reservas de hoteles, imprimí los comprobantes en papel porque no confiaba totalmente en la tecnología, separé los dólares y euros que había comprado meses antes cuando el tipo de cambio estaba bien. Organicé documentos, saqué copias del pasaporte, anoté teléfonos de emergencia en una libretita. Avisé en el despacho de contabilidad donde trabajaba desde hacía 25 años que me tomaría las 2 semanas de vacaciones acumuladas que nunca había usado. Mi jefa, Sandra, una mujer de 42 años que siempre me trató con respeto, me miró con algo entre asombro y admiración cuando se lo expliqué. ¿De verdad se va sola, doña Julia? ¿A Europa? No podía ocultar su sorpresa. Sí, así es, sola y feliz. Respondí con una sonrisa que me sorprendió por su sinceridad. ¡Qué valor! Yo a los 42 me muero de miedo de viajar sola, incluso a Monterrey. Se rió, pero era una risa de admiración. Valor. Todo el mundo hablaba de valor, como si viajar sola a los 68 años fuera escalar el Popocatépetl sin oxígeno, como si fuera una locura insana y no solo una elección. Pero para mí, después de pensarlo mucho, el verdadero valor había sido quedarme 40 años en un matrimonio donde siempre fui la segunda opción, donde siempre fui la que cedía, la que comprendía, la que se adaptaba. Viajar era solo la consecuencia de finalmente tener el valor de elegirme a mí misma. 3 días antes del viaje programado, la hija de él apareció en la casa sin avisar, como era su costumbre de siempre. Tenía 46 años ahora, 2 hijos adolescentes, una casa cómoda que yo ayudé a amueblar, una vida entera que yo contribuí a construir sin recibir nunca un agradecimiento sincero, sin recibir nunca un reconocimiento verdadero. Tocó la puerta una vez y entró de inmediato, usando la llave que le di hace años para emergencias, pero que ella usaba cuando quería. «Tenemos que hablar, Julia». Dijo mi nombre como siempre. Nunca me llamó mamá, ni siquiera madrastra, siempre solo Julia, como si fuera una conocida lejana. Entró sin ser invitada y tiró su bolsa cara en el sofá de la sala. Yo estaba en la cocina, haciendo mi lista final de pendientes, revisando cada punto 2 veces. No me levanté a saludarla. ¿Sobre qué? Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no lo corregí.
sobre esa actitud infantil tuya. Mi papá está muy triste, muy dolido contigo. No está durmiendo bien, no está comiendo. Hablaba como si yo fuera la responsable de su bienestar emocional, como siempre se me había considerado. No me digas, respondí sin quitar los ojos de la lista. No puedes ser tan egoísta, Julia. Isabela está pasando por un momento muy difícil, muy delicado. Necesita esto. La terapeuta dijo que es esencial para su desarrollo emocional. Repetía palabras claramente aprendidas de memoria. Respiré hondo 3 veces antes de responder, mirando la lista frente a mí sin ver realmente las palabras. Conté hasta 10 mentalmente, una técnica que aprendí en décadas de controlar mi enojo. ¿Y yo? ¿Acaso yo no estoy pasando por un momento difícil? 40 años de matrimonio, un viaje que esperé toda la vida, cancelados por un mensaje de texto de 3 líneas. Mi voz subió un tono, algo raro en mí. No se canceló, se pospuso. Pueden ir el próximo año, en 6 meses, cuando Isabela esté mejor. Gesticulaba con las manos, impaciente con mi terquedad. ¿Para cuándo exactamente? ¿Cuando Isabela termine la terapia que puede durar años? ¿Cuando resuelva todos sus traumas de adolescente? ¿Cuando entre a la universidad y tenga nuevos problemas? ¿Cuando yo tenga 75 u 80 años y ya no pueda caminar bien, ya no pueda viajar? Cada pregunta salía más fuerte, más firme. Se puso roja, con las mejillas color jitomate. Pero no de vergüenza, me di cuenta, de puro y simple coraje. Usted siempre ha sido difícil, siempre con esa manía de hacer drama por cualquier cosa. Mi papá siempre lo dijo, que usted es dramática. Prácticamente gritó. Drama. Yo, que nunca me quejé en voz alta de pagar la escuela privada carísima, el médico particular, el dentista, el ortodoncista, las fiestas de cumpleaños elaboradas. Yo, que nunca exigí reconocimiento, nunca pedí un gracias, nunca cobré la deuda emocional acumulada. Yo era la dramática. Puedes irte ahora, dije bajo pero firme, volviendo mi atención por completo a la lista. ¿Cómo dices? No creía lo que escuchaba. Me oíste perfectamente. Puedes irte. Tengo cosas que hacer, un viaje que preparar. No tengo tiempo ni paciencia para esto. Taché un punto de la lista sin siquiera ver qué era. Se quedó parada unos segundos, con la boca abierta, sin creer que realmente la estuviera despachando. Luego agarró su bolsa con fuerza, haciendo un berrinche como niña chiquita. «Se va a arrepentir de esto. Va a volver rogando perdón», predijo dramáticamente. «Tal vez, pero al menos volveré de París», respondí sin mirarla. Salió azotando la puerta tan fuerte que el cuadro de la pared tembló. Oí que su coche arrancaba con fuerza exagerada, quemando llanta en el pavimento. Mis manos temblaban ligeramente sujetando la pluma. Mi esposo apareció en la cocina pocos minutos después, viniendo de la sala donde probablemente había escuchado todo. ¿Tenías que tratar a mi hija de esa manera, con tanta grosería? Estaba enojado, con postura defensiva y los brazos cruzados. ¿De qué manera? Solo dije que no tenía tiempo, lo cual es verdad. Seguí con mi lista, rechazando el conflicto que él buscaba. «Con grosería, Julia. Tú nunca fuiste así. No sé qué te pasó». Alzó la voz. Solté la pluma sobre la mesa con fuerza, haciendo ruido. Lo miré fijamente, sin desviar la vista, sin parpadear. ¿Sabes qué es grosería de verdad? Es cancelar un viaje de aniversario de 40 años de casados por un mensaje. Es esperar que yo lo acepte callada porque es por la familia. Es tratarme como a un mueble que siempre se queda en el mismo lugar, siempre disponible, siempre comprensiva, siempre ahí cuando me necesitan, pero invisible cuando no conviene. Cada palabra salía pesada, cargada. Abrió la boca para responder. La cerró sin decir nada. La abrió de nuevo. La cerró otra vez. Parecía un pez fuera del agua. «Cambiaste, Julia. Ya no sé quién eres». Finalmente logró decir, con voz baja, casi triste. «No cambié. Desperté. Tardé 68 años, pero finalmente desperté». Volví a mi lista, dando la conversación por terminada. La noche antes del viaje, me propuse cenar sola por primera vez en 40 años.
Preparé un filete sencillo como a mí me gustaba, con ajo y mantequilla, arroz sueltito y ensalada de jitomate con cebolla. Puse la mesa solo para mí, usando el mantel bueno que guardaba para las visitas. Encendí una pequeña vela de lavanda que tenía guardada en un cajón hace años. Puse música suave en el radio viejo, una estación que tocaba boleros antiguos. Comí despacio, masticando bien, disfrutando cada bocado como si fuera la última cena, escuchando a Agustín Lara. Él pasó por la sala durante la cena, vio toda la escena, la mesa puesta para una sola persona, la vela encendida, la música sonando. Se quedó parado unos segundos mirándome. No dijo absolutamente nada. Subió al cuarto de visitas donde se había instalado, pisando fuerte en las escaleras como niño berrinchudo. Ni siquiera me fijé en la hora exacta. Estaba demasiado concentrada en mi pequeña celebración solitaria. Lavé los trastes con calma, secando cada plato, cada cubierto, guardando todo en su lugar. Apagué las luces una por una, revisando que todo estuviera en orden. Subí despacio, agarrándome del pasamanos. Mi maleta ya estaba lista, completamente cerrada, esperando al lado de la puerta de la recámara. Le pasé la mano despacio, con cariño, como quien acaricia a una mascota querida. Mañana empezamos, le susurré a la maleta, sintiéndome solo un poco ridícula. Me acosté y dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas, sin insomnio, sin despertar a mitad de la noche preocupada por 1000 cosas. Dormí como no dormía hace meses, tal vez años, el sueño profundo de quien tiene la conciencia tranquila y el futuro esperanzador. El taxi llegó puntualmente a las 5 de la mañana. La ciudad todavía dormía, las calles estaban vacías y silenciosas. Yo ya estaba completamente lista desde las 4:30, sentada en la sala con la maleta al lado, la bolsa en el regazo y el abrigo doblado sobre el brazo. La casa estaba oscura, silenciosa como una tumba, solo la luz del pasillo que yo había dejado encendida. Él no bajó a despedirse. Lo oí moverse en el cuarto cuando el taxi tocó el claxon discretamente, pero no apareció. Mejor así, pensé. Las despedidas harían todo más difícil, más confuso, más doloroso. Puse la maleta pesada en la cajuela con ayuda del chofer, un señor de unos 60 años con cara de sueño. Me subí al asiento de atrás y respiré profundo. Miré la casa por última vez antes de que el taxi arrancara. La casa que fue mía por 35 años. La casa que limpié, organicé y mantuve funcionando. Las luces estaban apagadas excepto la del pasillo. Parecía una casa muerta, sin vida, sin alma. Y tal vez realmente lo fuera, me di cuenta. Tal vez ya lo era desde hacía mucho tiempo y yo simplemente no había querido verlo. No miré atrás cuando el taxi dio la vuelta en la esquina. Mantuve los ojos fijos al frente, en el camino iluminado por los postes, en la ciudad despertando lentamente. El chofer era demasiado simpático para esa hora. Intentó sacar plática en cuanto entramos a la avenida principal. ¿Viaje de trabajo, señora?, preguntó mirando por el retrovisor. De paseo, vacaciones. Respondí cortante. ¡Qué bien! ¿Va con la familia? ¿Esposo? ¿Hijos? Insistía curioso. Sola, me voy sola, dije mirando por la ventana, viendo pasar los comercios cerrados. Me miró por el retrovisor con una sorpresa mal disimulada, pero tuvo la delicadeza de no comentar nada más. El resto del viaje al aeropuerto fue en silencio, solo el sonido del radio bajito con las noticias de la madrugada. En el aeropuerto hice el check-in sola por primera vez en la vida. La muchacha del mostrador de la aerolínea fue amable, paciente con mis dudas de viajera solitaria primeriza. Me ayudó con la maleta que pesaba de más. Pasé por seguridad, por inmigración, abordé. Cada etapa que completaba sola me daba una pequeña victoria, un pequeño orgullo. Todo funcionó exactamente como debía. Nada catastrófico pasó solo porque estuviera sola, al contrario de todos los miedos que él había sembrado en mi cabeza a lo largo de los días. El avión despegó puntualmente a las 8 de la mañana. Me quedé mirando cómo la Ciudad de México se hacía pequeña allá abajo a través de la ventanilla.
Las luces de la ciudad aún parpadeando tenues contra el sol naciente. Los edificios convirtiéndose en puntos minúsculos, la ciudad entera cabiendo en la palma de mi mano. Sentí algo extraño en el pecho, apretado pero no malo. No era miedo exactamente, era libertad, era posibilidad, era un futuro abierto como el cielo infinito que el avión atravesaba. La mujer sentada a mi lado era francesa. Regresaba a su casa en París después de pasar 3 semanas visitando a su hija que vivía en México. Tenía 72 años, el cabello cortito y completamente blanco, lentes redondos y una sonrisa fácil. Hablamos un poco después de que el avión se estabilizó y se apagaron las luces del cinturón. ¿Primera vez en París?, preguntó con un acento encantador, hablando un español bueno pero con errores tiernos. Primera vez en toda Europa, admití, sintiéndome al mismo tiempo emocionada y nerviosa. Ah, qué maravilloso. ¿Va con la familia? ¿Esposo? Sonrió esperanzada. No, sola. Viajo sola, dije, y esperé la reacción de asombro o de lástima. Pero ella se rió, una risa genuina y fuerte que hizo que algunas personas voltearan. ¡Excelente! Yo también. Mi esposo murió hace 5 años, infarto fulminante mientras dormía. Al principio pensé que nunca más iba a poder viajar, que viajar era algo que hacíamos juntos. Pero luego pensé, ¿me voy a quedar en casa esperando a morirme también? No, gracias. Así que empecé a viajar sola. Es liberador, ya lo verá. Me tocó el brazo con cariño. Liberador. Esa palabra de nuevo, la misma que mi amiga había usado. La palabra se quedó resonando en mi cabeza como un mantra, como una promesa. Hablamos durante casi todo el viaje. Me contó sobre los lugares que ya había visitado sola. Grecia, Egipto, India, Japón, Argentina, Perú. Lugares que yo apenas podía imaginar. Me dio consejos prácticos sobre París, restaurantes baratos y buenos, cómo usar el metro, qué museos valían la pena y cuáles eran trampas para turistas. Y no tenga miedo de comer sola en los restaurantes, me aconsejó seria. Al principio es raro, una se siente observada, pero luego te das cuenta de que a nadie le importa. Todo el mundo está ocupado con su propia vida, y comer sola es maravilloso. Puedes pedir exactamente lo que quieres, comer a tu ritmo, sin las prisas de nadie. Dormí un poco durante el vuelo largo, ese sueño ligero de avión donde no descansas por completo pero ayuda a que pase el tiempo. Desperté cuando sirvieron el desayuno, un croissant tibio con mermelada de fresa y un café ralo pero caliente. Miré por la ventanilla y vi el océano Atlántico allá abajo, infinito, azul oscuro, demasiado inmenso para comprenderlo. Pensé en cuántas veces había pospuesto mis propios sueños a lo largo de mi vida. Cuántas veces puse a todo el mundo por delante de mí. Esposo, hijastra, nieta, jefes, colegas, vecinos, a todo el mundo menos a mí misma. El avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle en una mañana clara y fría de octubre europeo. La ciudad se veía hermosa incluso desde arriba, organizada, histórica, exactamente como la imaginaba desde niña cuando leía sobre la Revolución Francesa en la escuela. Mi corazón latía rápido cuando el avión tocó la pista con un suave sacudón. Recogí mi maleta en la banda después de esperar casi 40 minutos de ansiedad. Pasé por la aduana donde un oficial francés aburrido selló mi pasaporte sin hacer preguntas. Y salí del aeropuerto siguiendo letreros en francés que apenas entendía. El aire estaba helado comparado con el calor de México, pero era refrescante. Tomé un taxi siguiendo las instrucciones que mi compañera de vuelo me había dado. El taxista era argelino. Hablaba francés demasiado rápido, pero entendió cuando le mostré la dirección del hotel escrita en un papel. El trayecto al hotel fue una revelación visual. París desfilando por la ventana del taxi. Edificios antiguos y elegantes, calles arboladas, coches pequeños, gente distinguida incluso solo yendo a trabajar. Todo parecía una película, una fantasía, menos real que lo real. El taxi me dejó frente a un hotel pequeño en el barrio del Marais, un 3 estrellas sencillo que elegí por el precio y la ubicación. Nada lujoso, nada especial,
pero limpio y seguro según las reseñas que leí decenas de veces en Internet. El cuarto era pequeño, pero tenía un encanto innegable. Una ventana antigua con vista a una callecita estrecha de empedrado, una cama matrimonial con un edredón blanco y pachón, un baño minúsculo con una regadera apretada pero funcional. Tiré la maleta al suelo sin ceremonias y me senté en la orilla de la cama, sintiendo el colchón firme debajo de mí. Estaba en París, sola, a los 68 años, sin esposo, sin familia, sin nadie esperándome ni dependiendo de mí. ¿Y saben qué sentí en ese momento, sentada en esa cama en París? Orgullo, un orgullo inmenso, profundo, inesperado. Orgullo de mí misma por haber tenido el valor de venir, por haber elegido elegirme por primera vez en toda mi vida. Me di un baño largo en la regadera pequeña, dejando que el agua caliente lavara el cansancio del viaje largo. Me cambié de ropa, eligiendo un pantalón cómodo, una blusa de manga larga y la mascada que finalmente iba a usar. Bajé a la recepción, donde una muchacha joven, con el cabello morado, me dio un mapa de la ciudad y marcó algunos puntos turísticos principales con pluma roja, explicándome en un inglés pausado, tal como se lo pedí. Salí caminando sin ninguna prisa, sin un itinerario rígido, sin nadie que me apurara. París en octubre era exactamente como lo imaginaba. Fresco pero no demasiado frío, los árboles ya dorados con las hojas empezando a caer, las calles movidas con parisinos elegantes yendo a trabajar, turistas con cámaras colgando del cuello. Caminé lentamente por la orilla del río Sena, mirando los barcos turísticos pasar llenos de gente saludando, los artistas callejeros montando sus puestos, las parejas jóvenes de la mano posando para fotos, los vendedores de crepas preparando las primeras tandas del día. Me detuve en un café pequeño y encantador que parecía salido de una película antigua y pedí un croissant y un café au lait, señalando el menú porque mi francés era inexistente. Me senté en una mesita minúscula en la banqueta, exactamente como veía en las películas francesas, y me quedé ahí observando cómo la ciudad terminaba de despertar, cómo aumentaba el movimiento, cómo la vida parisina ocurría frente a mis ojos. Una mesera mayor, tal vez de mi edad o más, me atendió con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Première fois à París?», preguntó, adivinando por mi cara de asombro al mirarlo todo. «Oui, oui», respondí, usando las pocas palabras de francés que sabía, sintiéndome ridícula y feliz al mismo tiempo. «Profitesen, c'est magnifique», me dio una palmadita gentil en el hombro. «Disfrute. Es magnífico». Aún sin entender a la perfección, capté el significado, capté el cariño, y tenía razón, era magnífico. Cada detalle, el sabor a mantequilla del croissant derritiéndose en la boca, el café fuerte y perfecto, el sol tímido de octubre calentando levemente mi rostro, el sonido del francés hablado rápido a mi alrededor. Todo era absolutamente magnífico y nuevo y mío. Pasé todo el día caminando sin parar, sin notar el cansancio que se acumulaba en mis piernas. Fui hasta Notre Dame, todavía rodeada de andamios y en reconstrucción lenta tras el terrible incendio que vi en la televisión hace años. Visité la Sainte-Chapelle, ahí cerca, con sus vitrales de colores que parecían joyas gigantes cuando la luz del sol los atravesaba, tan hermosos que me quitaron el aliento y me llenaron los ojos de lágrimas inesperadas. Comí en un bistró sencillo y apretado, donde nadie hablaba inglés. Una sopa de cebolla gratinada deliciosa, por la que pagué sin saber exactamente cuánto era lo justo, pero sin que me importara. Por la tarde, después de descansar media hora en una banca de un parque viendo a las palomas pelear por migajas, fui a la Torre Eiffel siguiendo el mapa ya arrugado. Había una fila enorme, cientos de turistas hablando idiomas que no identificaba, pero no me importó. Esperé pacientemente por más de una hora, platicando un poco con una pareja de argentinos simpáticos que también viajaban por Europa celebrando 30 años de casados. Les extrañó cuando dije que viajaba sola, pero disimularon bien la sorpresa. Cuando finalmente subí en el elevador apretado y miré París desde el segundo piso de la torre,
con la ciudad extendiéndose en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, me dieron ganas de llorar otra vez. Pero era un llanto diferente, ¿saben? No de tristeza, no de dolor. Era un llanto de realización, de victoria silenciosa, de promesa cumplida conmigo misma después de 68 años de espera. Me tomé una foto con el celular, con toda la ciudad de fondo, yo sonriendo genuinamente por primera vez en meses. La mandé al grupo de WhatsApp de la familia con un mensaje sencillo: París es hermoso. La respuesta llegó en menos de 5 minutos, de Isabela, mi nieta. ¿Abuela? ¿Estás en París? ¿Sola? Varios emojis de asombro, caritas de sorpresa. Sí, aquí estoy, y está maravilloso. Respondí, sonriendo a la pantalla. Ella mandó más emojis, algunos corazones, aplausos. Su hija no respondió nada. Él tampoco. Ese silencio elocuente decía todo lo que yo necesitaba saber sobre lo que pensaban, sobre cómo me veían ahora. Regresé al hotel en metro, siguiendo instrucciones cuidadosas que anoté en un papel. Fue toda una aventura descubrir el camino, transbordar, entender los avisos en francés, pero lo logré sola sin pedir ayuda. Cené un sándwich de baguette con queso brie que compré en una panadería cerca del hotel. Sencillo pero delicioso. Comí en el cuarto, acostada en la cama, viendo la televisión francesa sin entender nada, pero encontrándolo encantador. Me dormí temprano, agotada pero increíblemente feliz. El tipo de felicidad que viene de adentro, que no depende de nadie más que de ti misma. Los días en París pasaron en un remolino maravilloso de experiencias nuevas. Despertaba temprano todos los días, desayunaba en el hotel ese buffet sencillo de pan, mermelada, café y jugo. Luego salía a explorar sin prisas, sin compromisos, siguiendo solo mi curiosidad y mis pies que, milagrosamente, no se quejaban tanto como esperaba. Visité el Museo del Louvre un martes lluvioso, aguantando filas enormes, pero que valieron cada minuto de espera. Me perdí por completo en los pasillos inmensos y laberínticos, admirando obras que solo conocía por viejos libros escolares. Vi la Mona Lisa de cerca, rodeada de cientos de turistas con los celulares en alto, todos buscando la foto perfecta. Era más pequeña de lo que imaginaba, mucho más pequeña, pero aún así impresionante con esa sonrisa enigmática que atraviesa los siglos. Pasé horas caminando por las galerías egipcias, griegas, renacentistas, hasta que mis pies pidieron clemencia. Fui al Palacio de Versalles en un día nublado pero seco, tomando el tren desde la estación que la muchacha de la recepción me enseñó a encontrar. El palacio era absolutamente absurdo de grande, de dorado, de excesivo, de opulento. Cada sala más decorada que la anterior, cada techo pintado con escenas mitológicas que debieron tomar años. Caminé por los jardines enormes, incluso con el cielo gris amenazando lluvia, imaginando cómo era la vida de la gente que vivió ahí siglos atrás. Tan diferente a mi vida sencilla de contadora, tan distante de la realidad que conocía. Pero en ese momento, caminando sola por esos jardines históricos, yo también estaba viviendo algo extraordinario, algo que nunca imaginé posible para mí. Comí muchos croissants durante esos días, los probé en panaderías distintas tratando de encontrar el mejor, aunque todos estaban deliciosos. Tomé café en pequeños bistrós donde meseros con mandil negro me atendían con formalidad francesa. Caminé hasta que me dolieron los pies todos los días, regresando al hotel cojeando levemente pero sonriendo. Y cada noche, religiosamente, mandaba una foto nueva al grupo de la familia. A veces Isabela respondía con entusiasmo juvenil, preguntando detalles, diciendo que tenía envidia de la buena. A veces nadie respondía, y la foto se quedaba ahí flotando, vista pero ignorada. En el 5.º día en París, tomé el tren de alta velocidad a Roma. El viaje fue absolutamente hermoso, atravesando campos franceses verdes y dorados, pasando por los Alpes nevados a lo lejos, entrando a la Italia soleada. Me quedé pegada a la ventanilla todo el trayecto, 6 horas viendo Europa pasar, paisajes que parecían pinturas del Renacimiento.
Llegué a la estación Termini en Roma al final de la tarde, cansada pero animada para la siguiente etapa. Roma era completamente diferente a París, más caótica, más ruidosa, más italiana en toda su intensidad. Coches tocando el claxon constantemente, gente hablando fuerte y gesticulando, un tráfico absolutamente loco que me daba miedo al cruzar la calle. Pero era hermosa también. Cada esquina revelaba alguna ruina antigua, alguna iglesia barroca o alguna fuente esculpida hace siglos. Mi hotel estaba cerca de la estación central, en un barrio que no era el más encantador, pero era sumamente conveniente y más barato que otras opciones. El cuarto era aún más pequeño que el de París, pero limpio, funcional y con un aire acondicionado que agradecí porque en Roma hacía más calor que en París. Al día siguiente, desperté emocionada y fui directo al Coliseo muy temprano, tratando de evitar las multitudes. Había muchísima gente incluso yendo temprano. Turistas de todas partes del mundo con cámaras profesionales, guías con banderitas de colores, vendedores ambulantes insistentes ofreciendo agua fría, abanicos y recuerditos baratos. Pero cuando finalmente entré en esa arena antigua de 2000 años, cuando pisé las piedras que los gladiadores pisaron, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Imaginé a la multitud romana gritando, al emperador decidiendo vida o muerte con un gesto del pulgar, la sangre en la arena, historia viva, real, tangible. Comí una pasta carbonara de verdad en un restaurante pequeño y lleno cerca del Coliseo, servida por un italiano gruñón de unos 70 años, que se quejó en italiano cuando pedí queso parmesano extra, porque aparentemente es un sacrilegio ponerlo en la carbonara. Pero estaba absolutamente deliciosa, cremosa y perfecta, mejor que cualquier pasta que haya comido en mi vida. Por la tarde, aguanté el calor romano y fui al Vaticano, tomando el metro atiborrado, donde una señora italiana muy amable me ayudó a entender qué línea tomar. La Basílica de San Pedro era monumental, imposible de procesar por completo. Tan grande, tan detallada, tan llena de historia, arte y fe acumulada. Subí hasta la cúpula, incluso con mis rodillas de 68 años, quejándose en cada escalón estrecho e inclinado, pero la vista desde allá arriba valió absolutamente cada esfuerzo, cada dolor. Roma entera extendida abajo, el río Tíber serpenteando, las colinas a lo lejos. En la Capilla Sixtina, me quedé con el cuello adolorido mirando el techo pintado por Miguel Ángel hasta que no pude más. ¿Cómo pudo alguien pintar eso acostado boca arriba? ¿Cómo tuvo la paciencia, la visión y el talento suficiente? A mis 68 años, yo apenas podía mirar hacia arriba por 5 minutos sin que mi cuello reclamara fuerte. Esa noche, cené sola en un restaurante pequeño y familiar que la recepcionista del hotel me recomendó. Me senté en una mesita en una esquina, medio escondida, todavía no del todo cómoda con la idea de cenar sola en público. El mesero era el típico italiano de unos 50 años, bigote grueso, panza prominente y una sonrisa amplia y galante. «Bellísima signora, ¿sola en Roma? Questo è impossibile». Abrió los brazos teatralmente, haciendo que la gente en las otras mesas volteara. Me reí, genuinamente. Hacía mucho tiempo, tal vez años, que nadie me decía que era guapa, aunque fuera solo cortesía italiana automática, el encanto profesional de un mesero experto. Totalmente posible, como puedes ver. Respondí en inglés, señalando la mesa vacía frente a mí. Su esposo es un pazzo, un loco completo, por dejar a una mujer tan hermosa sola en Roma. Si fuera mi mujer, nunca la dejaría viajar sola. Siguió con el teatro, besándose las puntas de los dedos. No lo saqué de su error sobre mi estado civil, dejé la ilusión viva. Dejé que creyera que en algún lugar existía un esposo esperándome, amándome y extrañándome. Comí una pizza margherita sencilla pero perfecta, con masa delgada y crujiente, salsa de tomate fresco, mozzarella derretida y albahaca perfumada. Bebí un vino tinto local, bueno y barato, que el mesero insistió en que probara. Pagué la cuenta con generosidad, incluyendo una propina al estilo americano que los italianos no esperan pero aceptan felices,
y regresé caminando lentamente al hotel por las calles de Roma de noche. Las calles romanas de noche tenían un encanto especial y ligeramente peligroso. Iluminación amarillenta y romántica, parejas jóvenes paseando de la mano, bares con mesas en la banqueta llenos de gente riendo fuerte, bebiendo vino y fumando. Era hermoso y vivo, y yo estaba ahí, siendo parte de eso, aún estando sola, aún siendo invisible para todos a mi alrededor. En el 7º día del viaje, tomé otro tren, esta vez a Florencia. El viaje fue corto, apenas 1 hora y media, pero reveló paisajes de la Toscana que te quitan el aliento. Colinas verdes, viñedos organizados en filas perfectas, villas medievales en la cima de los cerros. La ciudad era significativamente más pequeña que Roma, mucho más organizada e infinitamente más hermosa en mi opinión. Edificios renacentistas perfectamente preservados, calles limpias y un río tranquilo cruzando el centro. Visité la Galería Uffizi en una mañana despejada, viendo obras maestras que estudié en libros escolares hace décadas. Vi el nacimiento de Venus de Botticelli de cerca, esa mujer emergiendo de la concha, tan delicada, tan perfecta, que parece imposible que haya sido pintada por manos humanas. Vi el David de Miguel Ángel en tamaño real, enorme y perfecto e imposible. Cada músculo esculpido con una precisión anatómica que ni los médicos logran, todo de un solo bloque de mármol. Comí el mejor gelato de mi vida entera en una heladería pequeña cerca del famoso Ponte Vecchio. Chocolate amargo con avellana, cremoso e intenso, servido por un italiano viejo que claramente amaba su oficio. Me senté a la orilla del río Arno, lamiendo el helado despacio para no desperdiciar nada, y me quedé ahí por casi 1 hora simplemente observando la vida pasar. Turistas tomando fotos, artistas callejeros tocando el violín, palomas peleando por comida, el sol brillando en el agua del río. Fue en Florencia, sentada en esa orilla del río, en una tarde calurosa de octubre, cuando mi celular sonó. El número de él. Miré la pantalla parpadeando, debatiendo conmigo misma si debía contestar. Decidí que sí, pero sin expectativas, sin esperanza de nada que importara. «¿Hola?» Contesté al cuarto timbre con voz neutra. «Julia, ¿dónde estás exactamente ahora?» Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. «En Florencia, en Italia». Respondí con lo obvio, lamiendo mi helado. «¿Estás bien? ¿Estás segura?» Por primera vez, parecía genuinamente preocupado. «Estoy muy bien, mejor que bien, de hecho». Y era la pura verdad, un silencio largo del otro lado. Lo oí respirar hondo 2 veces. Isabela volvió del viaje. Conoció a su abuela biológica finalmente. Habló despacio, con cuidado. ¿Y? ¿Cómo fue?, pregunté, genuinamente curiosa por la muchacha. Fue muy difícil, Julia. Peor de lo que imaginamos. La mujer vive en un pueblito perdido en el interior de Michoacán. Tiene otros 3 hijos de relaciones distintas. Apenas se acordaba de Isabela, casi no mostró interés. Dijo que el embarazo fue un accidente, que darla en adopción fue lo mejor que hizo. Lo contaba con la voz pesada. Sentí una pena genuina por Isabela. Nadie se merece eso. Lo siento mucho, de verdad. ¿Cómo está ella?, pregunté con preocupación real. Destrozada por completo. No para de llorar hace 3 días. No quiere salir de su cuarto, no quiere comer. Su mamá, mi hija, ya no sabe qué hacer. Estamos todos desesperados aquí. Suspiró profundo, cansado. Tiene que seguir con la terapeuta. Necesita procesar esa decepción. Le aconsejé, todavía con voz gentil. Ya lo sé. Pero, Julia, ¿no vas a volver? ¿No vas a acortar el viaje? Isabela pregunta por ti. Dice que necesita hablar contigo. Finalmente, llegó a donde quería. Cerré los ojos. Respiré hondo el aire cálido de Florencia. Miré el río frente a mí, el cielo volviéndose rosado y anaranjado con el inicio del atardecer toscano. ¿Volver? El viaje ni siquiera ha llegado a la mitad. Todavía falta Barcelona, dije con una firmeza renovada. Pero,
Isabela te necesita ahora, Julia. Tú siempre has sido importante para ella, más que la propia madre biológica que la abandonó. Usaba la carta emocional. Ahora me necesita, dices. Ahora que todo salió mal, ahora que la fantasía se desmoronó. Pero cuando yo te necesitaba, cuando te supliqué que no cancelaras nuestro viaje, ¿dónde estaban todos ustedes? Mi voz subió un tono, firme. No seas injusta, Julia. Esto es diferente. Es una emergencia familiar. Él también alzó la voz. ¿Injusta? ¿Yo? 40 años, y nunca fui la prioridad de nadie en esta familia. Pagué todo, mantuve a todos, apoyé cada decisión. Y ahora que finalmente estoy haciendo algo exclusivamente para mí, por primera vez en la vida, ¿yo soy la injusta? Cada pregunta salía más fuerte, más firme. Se quedó callado finalmente, sin argumentos inmediatos. Cambiaste, Julia. Ya no sé quién eres. La Julia que conocí nunca sería tan egoísta. Dijo bajo, con voz dolida. No cambié. Crecí, desperté. Finalmente, a los 68 años, aprendí a ponerme en primer lugar. Tardé demasiado, lo sé. Respondí con una calma forzada. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente sujetando el celular. Mi helado se había derretido parcialmente, escurriéndome por los dedos, pero ni siquiera lo noté. Me quedé ahí sentada unos minutos más, mirando el río, dejando que mi corazón bajara de ritmo. No sentía culpa, me di cuenta. Sentía tristeza por Isabela, de verdad. Pero no sentía culpa por no volver corriendo. No sentía la obligación de abandonar mi sueño otra vez para resolver los problemas de los demás. La tarde siguió sin más incidentes emocionales. Terminé de lamer el helado derretido, tiré el vasito a la basura y seguí caminando por las calles estrechas de Florencia hasta que el sol se ocultó por completo. Pasé 2 días enteros más en Florencia antes de seguir hacia Barcelona, la última parada planeada del viaje. Usé el tiempo para procesar esa llamada, esas palabras de él, ese intento de regresarme al papel de siempre. Caminé mucho, pensé mucho, comí mucho helado italiano delicioso. En el tren a Barcelona, un viaje largo de casi 11 horas cruzando el norte de Italia y el sur de Francia, me quedé mirando por la ventana pensando en todo. En la vida que dejé temporalmente en la Ciudad de México. En el matrimonio de 40 años que tal vez estaba terminando sin que ninguno de los dos lo admitiera oficialmente. En la mujer que fui y en la mujer en la que me estaba convirtiendo ahí, sola en un viaje internacional a los 68 años. Barcelona me recibió con un sol fuerte y el aire salado del Mediterráneo. La ciudad era completamente distinta a las anteriores, más moderna en ciertos aspectos, más joven en energía, vibrante, colorida, llena de vida, arte y la arquitectura loca de Gaudí por todos lados. Mi hotel estaba cerca de la playa de la Barceloneta, en un edificio antiguo pero remodelado. El cuarto tenía un pequeño balcón con vista parcial al mar, y pasé la primera noche ahí sentada, escuchando las olas, sintiendo la brisa salada y bebiendo un vino español barato que compré en una tiendita. Visité la Sagrada Familia al día siguiente, esa iglesia absolutamente loca y maravillosa que aún sigue en construcción después de más de 140 años. Era imposible de describir adecuadamente, con sus torres que parecían castillos de arena derretidos, sus vitrales que pintaban el interior con todos los colores del arco iris y su arquitectura que desafiaba cualquier lógica tradicional. Me quedé ahí dentro casi 3 horas, sentada en una banca de madera, simplemente mirando hacia arriba, hacia los lados, absorbiendo esa creación de un hombre que murió antes de ver su obra terminada, pero que creyó tanto en ella que le dedicó la vida entera. Fui al Parc Güell en un día de viento fuerte, ese parque lleno de mosaicos coloridos y formas orgánicas imposibles. Subí escaleras, crucé columnas chuecas, me senté en el banco de mosaico que serpentea por la plaza principal. Tomé fotos, muchas fotos, no para demostrarle nada a nadie, sino para guardarlas para mí misma, para los días futuros cuando sea demasiado vieja para viajar y necesite los recuerdos. Caminé por las Ramblas, esa avenida famosa llena de turistas,
artistas callejeros y puestos de flores. Comí tapas en un bar pequeño donde nadie hablaba inglés y pedí señalando lo que otros clientes estaban comiendo. Bebí una sangría dulce y demasiado fuerte que se me subió rápido a la cabeza, no acostumbrada al alcohol a mitad de la tarde. Fue en Barcelona, en un café cerca de la playa, en mi cuarto día en la ciudad, donde conocí a María. Estaba sentada en la mesa de al lado, también sola, fumando un cigarrillo tras otro y bebiendo café expreso como si fuera agua. Mexicana, descubrí cuando pidió la cuenta con un acento chilango inconfundible. Disculpa que escuche sin querer, pero ¿eres de México?, pregunté sintiéndome sola de repente, queriendo contacto con alguien de mi tierra. Me miró sorprendida y me sonrió ampliamente. Sí, del Distrito Federal, de la zona poniente. ¿Y tú? También del DF, del sur. Sonreí de vuelta. Y así comenzó una amistad improbable entre dos mexicanas, una de 68 y otra de 45, ambas viajando solas por Europa, ambas huyendo de vidas en las que ya no cabían. Cenamos juntas esa noche en un restaurante cerca de la playa, comida española regada con mucho vino tinto. María fumaba mucho, bebía más todavía, se reía demasiado fuerte para el ambiente tranquilo, pero era refrescantemente honesta y directa. «Me inspiras muchísimo, Julia, en serio», dijo entre un trago de vino y otro. Yo a los 45 me moría de miedo de viajar sola. Pensaba que me iban a asaltar, a violar, a matar, todo lo malo. Y tú a los 68, aquí, viajando tan campante. Está increíble. ¿Miedo a qué exactamente?, pregunté, curiosa por su intensidad. A todo, a que me asalten de noche, a perderme y no saber regresar, a enfermarme sin nadie que me ayude, no sé, a no poder sola, ¿sabes? Nos crían pensando que siempre necesitamos a alguien, sobre todo a un hombre, sobre todo a un marido. Encendió otro cigarrillo. ¿Y pudiste?, provoqué, sabiendo ya la respuesta. Pude. Llevo aquí 2 semanas y está siendo de lo más liberador. Esa palabra, liberador. Es eso. Golpeó la mesa, emocionada con su propio descubrimiento. Esa palabra de nuevo. Liberador. La tercera persona distinta que usaba exactamente la misma palabra para describir el viajar sola. Platicamos hasta que el restaurante empezó a cerrar, con los meseros mirando impacientes nuestra mesa llena de botellas vacías y el cenicero desbordado. Me contó de su matrimonio de 20 años que había terminado hacía 6 meses, de su exmarido que nunca la valoró de verdad y que tenía una aventura con la secretaria joven de la oficina, como el cliché más andante. Me habló de sus 2 hijos adultos que apenas le hablaban para saber cómo estaba, ocupados con sus propias vidas. Es curioso, ¿no?, dijo con la voz ya un poco pesada por el vino. Nos pasamos la vida entera dándonos por completo, a los hijos, al marido, a toda la familia. Casa, comida, ropa limpia, apoyo emocional, todo. Y cuando finalmente decidimos hacer algo solo para nosotras, todo el mundo lo ve como un absurdo total. Egoísmo le llaman. Completé, conociendo bien ese guión. Exactamente. Como si cuidar de una misma fuera un crimen atroz, como si no mereciéramos tener vida propia, sueños propios, felicidad propia. Gesticulaba con el cigarrillo, dejando un rastro de humo en el aire. Nos despedimos cerca de la medianoche con un abrazo apretado y largo de 2 mujeres que se entendían perfectamente. Intercambiamos números de WhatsApp, correos y promesas sinceras de vernos en México, que tal vez nunca ocurrirían, pero que en ese momento eran absolutamente genuinas. «Eres una fegona, Julia, nunca lo olvides», gritó cuando arrancó su taxi. Regresé caminando al hotel, aunque era tarde, aunque era potencialmente peligroso. Pero Barcelona de noche era demasiado hermosa para desperdiciarla con miedos excesivos. Y me sentía invencible, protegida por mi propio valor recién estrenado. En mis últimos días en Barcelona entré en un ritmo más pausado, más contemplativo. Desayunaba con calma en el hotel, leía el periódico en español, que aquí se entiende mejor, claro, y caminaba sin rumbo fijo por las calles del barrio gótico,
perdiéndome a propósito en los callejones medievales. Me sentaba en las plazas a observar a la gente, inventando historias sobre sus vidas. Fue ahí, en una tarde especialmente calurosa, sentada en una banca de una plaza, viendo a unos niños jugar en una fuente, donde tomé una decisión importante, definitiva e irrevocable. Agarré el celular y llamé al despacho de contabilidad en la Ciudad de México, donde trabajaba desde hacía 25 años. Sandra, mi jefa, contestó sorprendida por recibir una llamada internacional. «Doña Julia, ¿está todo bien? ¿Pasó algo?» Su voz sonaba preocupada. «Todo está excelente, Sandra. Mejor imposible, de hecho. Pero necesito hablar contigo sobre algo importante». Respiré hondo. «Claro, dígame». «Quiero renunciar, oficialmente». Las palabras salieron firmes, sin titubeos. Un silencio largo del otro lado. La oí respirar profundo 2 veces. ¿Renunciar? ¿Pero por qué, doña Julia? ¿No está feliz aquí? ¿Hicimos algo malo? Sonaba genuinamente impactada y preocupada. No, ustedes son estupendos, siempre lo han sido. Pero quiero aprovechar mientras todavía tengo buena salud, viajar más, vivir más, hacer las cosas que pospuse toda mi vida. Viví 40 años para los demás, Sandra. Ahora quiero vivir exclusivamente para mí, expliqué con calma. Intentó convencerme de reconsiderarlo por casi 20 minutos. Me ofreció un aumento de sueldo del 15%, flexibilidad total de horario, incluso la posibilidad de hacer home office parcial. Agradecí cada oferta sinceramente, pero las rechacé todas con una firmeza creciente. «La vamos a extrañar mucho, doña Julia. Usted siempre fue un ejemplo para mí», dijo cuando finalmente aceptó que no cambiaría de parecer. «Gracias, querida. Por todo, por estos 25 años». Mi voz se quebró un poco. Cuando colgué, sentí que un peso enorme se quitaba de mis hombros cansados. No fue alegría exactamente, ni euforia, solo coherencia, solo una alineación entre lo que sentía y lo que hacía. En mi último día completo en Barcelona, fui a la playa de la Barceloneta. Me senté en la arena todavía fría de la mañana, me quité los zapatos y sentí el agua helada del Mediterráneo en mis piernas cuando las olas avanzaban. Miré el horizonte infinito, el azul encontrándose con el azul, y pensé en todo. En los 40 años de matrimonio que parecían estar terminando sin que ninguno de los dos lo decretara oficialmente. En la hija de él, que crié como si fuera mía, pero que nunca me vio como madre. En la nieta que amé incondicionalmente, pero que me dejó de lado cuando le convino. Saqué el celular que guardaba en el bolsillo y abrí la aplicación del banco. Revisé los números con atención renovada. Tenía dinero ahorrado, no mucho pero suficiente. Ahorros de décadas de trabajo duro, de sueldos guardados, de gastos controlados. No era rica, nunca lo sería, pero tenía lo suficiente para vivir con sencillez y dignidad por algunos años si era cuidadosa. La casa donde vivíamos en México estaba exclusivamente a mi nombre. Siempre lo estuvo desde antes del matrimonio. Yo había comprado esa casa sola a los 26 años, 2 años antes de conocerlo, con el dinero que junté trabajando desde los 16. Nunca cambié la escritura después de casarme. A él le pareció exagerado en ese entonces, pero yo lo llamé prudencia. Mi madre me lo había enseñado. Una mujer siempre necesita tener algo solo suyo, algo que nadie le pueda quitar. Sentada en esa playa en Barcelona, con el sol calentando mi rostro y las olas mojando mis pies, tomé otra decisión. Abrí el WhatsApp con dedos que temblaban ligeramente y le escribí a él. Un mensaje corto, directo, definitivo. Cuando regrese a México, quiero el divorcio. Oficialmente. Así de simple. Sin rodeos, sin explicaciones largas, sin justificaciones emocionales. La respuesta llegó asombrosamente rápido. Debía de tener el celular en la mano. ¿Te volviste loca de remate? ¿Después de 40 años de matrimonio quieres tirar todo a la basura por culpa de un viaje? No es por culpa del viaje, es por culpa de 40 años de sentirme invisible. Respondí con calma.
Podemos hablarlo personalmente cuando vuelvas. Con calma, como adultos. Trataba de ganar tiempo. No hay nada que hablar. Ya lo decidí. Quiero el divorcio. Me mantuve firme. Estás siendo egoísta e irracional. Estás mandando a la fregada a toda una familia. Se fue al ataque. Bloqueé el número antes de que pudiera continuar. Ya no quería más discusiones. Ya no necesitaba justificarme más. Le mandé un mensaje aparte a Isabela, mi nieta, a la que a pesar de todo seguía queriendo. Isabela, querida, la abuela necesita contarte algo importante. Me voy a divorciar de tu abuelo cuando regrese. Tardó casi 1 hora en contestar, probablemente procesando la noticia. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque merezco ser feliz de verdad, hija. Y en este matrimonio nunca lo fui. Fui útil, fui conveniente, fui la que resolvía problemas, pero nunca fui feliz genuinamente. Expliqué con honestidad. Tardó todavía más en responder esta vez. Lo entiendo, abuela. Perdón si te lastimamos. Perdón si yo te lastimé específicamente. El mensaje venía cargado de un remordimiento genuino. Fue la primera vez en toda esta situación que alguien de esa familia pidió perdón de verdad, asumiendo su responsabilidad. No fuiste tú, querida. Eres joven todavía. Estás aprendiendo de la vida. Pero gracias por entender. Te quiero. Respondí con cariño real. Yo también te quiero mucho, abuela. Mucho. Terminó con un emoji de corazón. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue tranquilo. 11 horas cruzando el Atlántico en dirección opuesta. Dormí la mayor parte del tiempo, despertando solo para comer las comidas sin sabor del avión. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México en una mañana lluviosa y gris, yo ya sabía exactamente lo que tenía que hacer en los próximos días, semanas y meses. Llegué a casa a media tarde, lloviendo fuerte como solo llueve en la ciudad al final de octubre. La casa estaba oscura, silenciosa, exactamente como la dejé 2 semanas atrás, pero se sentía completamente distinta a mis ojos. Él no estaba, mejor así. No quería un enfrentamiento inmediato, necesitaba tiempo para reorganizarme antes de las batallas inevitables. Subí con la maleta pesada, arrastrándola por los escalones porque estaba demasiado cansada para cargarla. Deshice todo con calma, separando la ropa sucia, guardando los recuerditos baratos que compré en cada ciudad. Cada objeto me traía una memoria específica. El llavero de la Torre Eiffel, el imán para el refrigerador del Coliseo, la taza con los mosaicos de Gaudí. Me di un baño largo, dejando que el agua caliente lavara el agotamiento del viaje largo. Me puse ropa limpia, cómoda y sencilla. Bajé y preparé café, ese ritual reconfortante que siempre me calmaba. Lo estaba tomando en la mesa de la cocina cuando oí la llave girar en la puerta. Entró despacio, como si tuviera miedo, como si entrara en territorio enemigo. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirándome como si fuera una extraña, alguien a quien ya no reconocía por completo. «Regresaste». Fue todo lo que dijo al principio. «Regresé», confirmé, tomando mi café con calma. «Tenemos que hablar en serio de todo esto, Julia». Jaló una silla pero no se sentó. Se quedó ahí parado apoyado en el respaldo. «No hace falta, ya decidí todo». Mantuve mi voz firme. «No puedes simplemente mandar a volar 40 años así, como si no significaran nada». Alzó la voz, frustrado por mi calma. «No los estoy mandando a volar. Estoy cerrando un ciclo que ya terminó hace mucho. La diferencia es que ahora finalmente tuve el valor de admitirlo». Puse la taza en la mesa con cuidado. Jaló la silla finalmente y se sentó, cansado, derrotado. ¿Qué fue lo que hice tan mal para merecer esto? Lo miré. Realmente lo miré. Tal vez por primera vez en años. Vi a un hombre viejo, 72 años, cargados en su rostro arrugado, cansado de una vida que tampoco fue fácil. Pero no sentí la lástima suficiente para desistir. «Me borraste. Durante 40 años enteros me borraste sistemáticamente.
mis ganas, mis sueños, mis deseos, todo siempre venía después de todos los demás. Y yo lo dejé pasar. Esa es mi culpa. Yo lo permití, yo lo acepté, yo me callé. Hablé despacio, eligiendo cada palabra. Yo te borré, siempre te respeté, nunca te pegué, nunca te engañé, siempre trabajé. Se defendió con indignación. El respeto no es solo no pegarme o no engañarme con otras mujeres. El respeto de verdad es verme como una persona completa. Es considerarme en las decisiones. Es elegirme de vez en cuando, en lugar de siempre elegir a todos los demás. Expliqué con una paciencia que no sentía. Yo te elegí cuando me casé. Elegí pasar mi vida contigo. Insistía él. ¿Y después? ¿Cuántas veces me elegiste después del matrimonio? Cuando era yo contra tu hija, siempre la elegías a ella. Cuando era yo contra el trabajo, siempre elegías el trabajo. Cuando era yo contra cualquier otra cosa, nunca, ni una sola vez, fui yo la elegida. Cada frase salía más pesada. Se quedó callado finalmente, sin argumentos inmediatos. El viaje era demasiado importante para mí, continué. 40 años de casados, un aniversario que debió celebrarse juntos, y tú lo cancelaste. Por un mensaje, como si yo fuera un compromiso desechable en una agenda llena. Iba a reprogramarlo. Dije que solo era posponerlo. Trató de defenderse otra vez. ¿Para cuándo exactamente? Nunca lo dijiste, porque tú mismo no lo sabías, porque a ti no te importaba de verdad. Era solo algo que hacías para darme el avión, no porque quisieras genuinamente. Le di en el punto sensible. Me levanté de la silla y tiré el resto del café frío en la tarja. Miré por la ventana de la cocina hacia el patio que cuidé sola durante años. Quiero el divorcio y quiero que te vayas de mi casa. Dije aún de espaldas, era más fácil así. ¿Tu casa? Esta casa es nuestra. Vivimos aquí juntos desde hace 35 años. Se levantó él también, alterado. No, es mía. Siempre fue exclusivamente mía. Está solo a mi nombre. La compré antes de casarme. Tú siempre lo supiste. Me volteé para encararlo. Vi cómo su rostro cambiaba por completo. El coraje le cedió el paso lentamente al miedo, al pánico, a la comprensión de que hablaba en serio. No puedes correrme de mi propia casa. Pero su voz ya tenía menos convicción. Sí puedo, y lo voy a hacer, pero no con crueldad innecesaria. Te voy a dar 3 meses para que encuentres un lugar y te mudes. Es tiempo más que suficiente para que un hombre adulto se organice. Fui firme, pero no cruel. Todavía intentó argumentar por más de 1 hora. Dijo que me había vuelto loca de remate, que estaba teniendo una crisis de los 60 atrasada, que me iba a arrepentir amargamente. Dijo que lo estaba humillando frente a toda la familia. Dijo que era una venganza mezquina. Escuché todo en silencio, recargada en la tarja. Cuando finalmente se quedó sin palabras, sin argumentos y sin voz, simplemente subí a la recámara y cerré con llave. Lo oí caminar por la casa azotando cosas, maldiciendo en voz baja, y eventualmente subiendo al cuarto de visitas donde se había instalado. Me acosté en mi cama y por primera vez no sentí peso en el pecho. Sentí ligereza. Sentí que era lo correcto. Sentí que finalmente, después de 68 años completos, estaba tomando las riendas de mi propia vida. Al día siguiente, muy temprano, busqué a un abogado especializado en divorcios que una vieja amiga me había recomendado hace años. El licenciado Marcelo, un despacho pequeño pero respetado en el centro de la ciudad. Me recibió con amabilidad profesional y me ofreció un café que acepté agradecida. Conté toda la historia con una objetividad que me sorprendió hasta a mí misma. No dramaticé, no lloré, no pedí validación emocional. Solo relaté los hechos: 40 años de matrimonio, viaje cancelado, decisión de divorciarme, casa a mi nombre. Me escuchó con toda atención, anotando puntos importantes en un bloc amarillo. Cuando terminé, abrió la carpeta con mis documentos que llevé y revisó todo con una calma casi irritante. La escritura de la casa, estados de cuenta bancarios, el acta de matrimonio vieja.
Se tardó varios minutos en silencio, analizando cada página. Finalmente levantó la vista y habló con la naturalidad de quien platica sobre el clima. La casa está exclusivamente a su nombre, doña Julia, comprada antes del matrimonio y nunca se cambió el régimen. Legalmente, usted puede venderla cuando quiera sin necesitar la autorización de él. Confirmó lo que yo ya sabía. ¿Y él puede impugnar? Pregunté, preparada para las complicaciones. Puede intentar argumentar que hay una sociedad de convivencia de décadas que contribuyó financieramente al mantenimiento aunque no fuera el dueño. Pero, siendo muy honesto con usted, sus posibilidades de éxito son mínimas si toda la documentación está en orden. Fue directo, y lo aprecié. Pregunté sobre posibles consecuencias legales, plazos y costos. Me explicó cada escenario con paciencia profesional, sin juicios morales sobre mi decisión. Salí de ahí 1 hora después con la sensación extraña de estar cruzando un puente que conocía de lejos, pero que nunca había usado de verdad. Al volver al trabajo, que todavía sería mío por unas semanas más, comí rápido en una fonda cerca del despacho del abogado. No tenía hambre de verdad, pero comí mecánicamente porque sabía que necesitaba mantener el cuerpo funcionando bien. Siempre he creído que las decisiones importantes requieren claridad mental, y la claridad mental requiere un cuerpo bien cuidado. Por la tarde recibí una llamada de él, la primera desde que regresé. Contesté al tercer timbre. ¿De verdad contrataste a un abogado? Su voz mezclaba enojo e incredulidad. Sí, así es. El proceso de divorcio va a empezar oficialmente la próxima semana. Confirmé con calma. Estás exagerando absurdamente, Julia. Todo esto por un viaje. Seguía sin entender. No es por el viaje específicamente. El viaje solo fue la gota que derramó el vaso que se venía llenando desde hace 40 años. Traté de explicarle de nuevo, sin mucha esperanza. ¿Y la casa? ¿De verdad me vas a echar de la casa? Su voz se quebró ligeramente. No te voy a echar con violencia. Te voy a dar un tiempo razonable para que te organices y busques un lugar adecuado. Pero sí, quiero que te vayas. Mantenía mi firmeza. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el celular apagado en mi mano unos segundos antes de volver al trabajo. Al final de esa semana, su hija apareció de nuevo, otra vez sin avisar, usando la llave que yo todavía no le había pedido de vuelta. Pero esta vez yo estaba preparada emocionalmente. Tenemos que hablar en serio, Julia. ¡Estás destruyendo a mi familia! Entró gritando, sin siquiera saludar. Yo estaba en la sala organizando papeles viejos, separando qué conservar y qué tirar. Seguí con mi tarea sin levantarme. No estoy destruyendo nada, solo estoy terminando algo que ya no funciona. Respondí con calma, sin mirarla. No puedes poner a mi papá en la calle así. Tiene 72 años. ¿A dónde se va a ir? Estaba genuinamente desesperada. Puede vivir contigo, puede rentar un departamento, puede vivir en un hotel. Hay muchas opciones para un hombre adulto con pensión. Enumeré las posibilidades obvias. Usted siempre fue egoísta, pero esto ya pasó todos los límites. Prácticamente gritó. Solté los papeles finalmente y la miré directo a los ojos. ¿Egoísta? ¿Yo, que pagué tu escuela privada carísima por años? ¿Yo, que te llevaba al doctor cuando tu papá no podía? ¿Yo, que te cuidé desde los 8 años como si fueras mi hija? ¿Yo soy la egoísta? Cada pregunta salía más fuerte, más firme. Se puso roja, pero no de vergüenza, todavía de coraje. Usted hizo todo eso porque quiso. Nadie se lo pidió. Me lo echó en cara. Tienes razón en eso. Nadie me lo pidió explícitamente, pero todos lo aceptaron felices. Todos se beneficiaron. Y ahora que finalmente estoy haciendo algo por mí, ¿ahora resulta que soy la villana? Mi voz subió por primera vez. Se va a arrepentir de todo esto. Se va a quedar sola y abandonada. Predijo con maldad. Mejor sola y en paz que acompañada e invisible. Respondí y volví a mis papeles, dando la plática por terminada. Se quedó ahí parada unos segundos, esperando que me echara para atrás, que le pidiera perdón, que me doblara como siempre.
Cuando vio que no iba a pasar, agarró su bolsa y salió azotando la puerta violentamente. Oí que su coche arrancaba quemando llanta. Mis manos temblaban un poco sujetando los papeles viejos. Pero era un temblor de adrenalina, no de miedo o arrepentimiento. Las semanas siguientes fueron extrañamente prácticas y sin dramas excesivos. Él se mudó a casa de su hija después de solo un mes, al no aguantar la tensión de vivir en la misma casa que yo. Mejor así, la transición fue más fácil para los dos. Yo seguí trabajando mis últimas semanas en el despacho, cumpliendo con el aviso de 30 días en el que insistí, aunque Sandra me dijera que no era necesario. Organicé todos mis archivos, capacité a mi reemplazo, una muchacha competente de 35 años que hacía preguntas inteligentes. En mi último día de trabajo, Sandra organizó un pequeño convivio con pastel de chocolate y refrescos. Todos mis compañeros me dieron un regalo colectivo, una maleta de viaje nueva, más grande y mejor que la vieja, con ruedas que giraban suave y compartimentos organizados. «Para el próximo viaje, doña Julia», dijo Sandra entregándomela con los ojos llorosos. Casi lloré yo también, pero contuve las lágrimas con esfuerzo. Agradecí a cada persona individualmente, guardé las tarjetas con mensajes cariñosos y prometí seguir en contacto, aún sabiendo que probablemente no lo haría con la mayoría. El divorcio salió sorprendentemente rápido, apenas 3 meses después de meter los papeles. Él no impugnó a pesar de amenazar 1000 veces. El abogado me explicó que probablemente le aconsejaron legalmente que no tenía un caso lo suficientemente fuerte para ganar. El día que firmé los papeles finales en el juzgado, salí de ahí y me senté en una banca de un parque público cercano. Miré mi mano izquierda, el anillo de oro que usé durante 40 años enteros. Me lo quité despacio, sintiendo una leve resistencia porque había estado tanto tiempo ahí que la piel se había hundido. Guardé el anillo en una cajita pequeña dentro de mi bolsa. No lo tiré, no lo vendí, solo lo guardé. Era parte de mi historia, no necesitaba borrarla por completo. Sentí el dedo extraño, más ligero, desnudo, libre. Compré una paleta de limón en un carrito que pasó tocando una musiquita irritante y caminé por el parque sin rumbo. Había niños jugando en los columpios, parejas jóvenes dándose mimos en las bancas, ancianos alimentando palomas a pesar de los letreros que lo prohibían. La vida seguía normalmente. Y yo también seguía, solo que ahora libre de viejas ataduras. Por la noche, sentada sola en mi nuevo departamento que renté cerca del centro, miré a mi alrededor el espacio pequeño, pero completamente mío. Solo 2 recámaras, sala y cocina integradas, un baño sencillo. Nada lujoso, nada impresionante, pero mío. Pagado con mi dinero, elegido según mis gustos, organizado a mi manera. Había vendido la casa grande rápidamente. Una pareja joven con 2 niños pequeños quedó encantada y me pagó al contado un valor justo. Dividí el dinero mitad y mitad con él, a pesar de no tener la obligación legal. Me pareció lo justo, considerando los 40 años juntos, aunque fueran infelices. Con mi mitad compré algunos muebles nuevos sencillos, pagué 6 meses de renta por adelantado y guardé el resto en una cuenta de ahorros conservadora. No era rica, pero tenía la tranquilidad financiera suficiente para vivir modestamente por unos años. Abrí la laptop vieja y empecé a investigar nuevos viajes. Asia me interesaba, o tal vez Sudamérica, conocer los países vecinos que nunca visité. Había tanto mundo todavía por ver, tanto tiempo aún por aprovechar si mi salud cooperaba. El celular sonó interrumpiendo mi concentración. Un número desconocido. Contesté con curiosidad. «¿Hola, doña Julia?» Una voz femenina, joven y alegre. «Sí. ¿Con quién hablo?», pregunté educada. «Hablo de la agencia Mundo Exterior, especializada en turismo para la tercera edad. Vimos que buscó paquetes en nuestro sitio», explicó ella. Tercera edad. La frase me hizo sonreír. Técnicamente era cierto, pero se sentía mal considerando cómo me sentía ahora. En realidad, estoy en la primera edad de mi nueva vida. Respondí y me reí sola de mi propio comentario.
La muchacha del otro lado se rió también, genuinamente. «¡Qué bonito eso, doña Julia! Me encantó. ¿Puedo mandarle algunos itinerarios interesantes por correo?», ofreció. «Por favor, entre más lejos mejor. Quiero conocer todo lo que pueda mientras tenga salud», pedí entusiasmada. Colgué sonriendo y volví a mi investigación. Tailandia parecía increíble, Vietnam también, Camboya con sus templos antiguos. Miré mi reflejo en la ventana oscura. Vi a una mujer de 68 años con el cabello completamente blanco que dejé de teñir, arrugas profundas alrededor de los ojos que me gané de tanto sonreír recientemente, un cuerpo cansado pero todavía funcional. Pero también vi algo nuevo que no estaba ahí hace 6 meses, un brillo en la mirada, una sonrisa de verdad, una postura más derecha, más segura. Vi a la libertad personificada. Isabela, mi nieta, empezó a visitarme con regularidad después de que el divorcio terminó. Cada semana aparecía con alguna excusa: traerme un pastel que hizo, pedirme ayuda con sus impuestos o simplemente platicar. Me di cuenta de que buscaba mi compañía genuinamente ahora, no por obligación familiar. Nos sentábamos en el pequeño balcón del departamento tomando té o café, platicando de todo. Me contaba de la escuela, de su nuevo novio que conoció en terapia, de sus planes de estudiar psicología. «Abuela, te admiro muchísimo, ¿sabías?», dijo una tarde de sábado lluvioso. «¿Por qué, hija?», pregunté curiosa. «Por haber tenido el valor de empezar de nuevo a los 68 años, de dejarlo todo e ir tras tu felicidad. Mucha gente joven no tiene ese valor». Habló en serio, madura más allá de sus 16 años. «Tardé demasiado en tener ese valor, Isabela. No esperes tanto como esperé yo. No dejes que nadie te borre, nunca», le aconsejé sujetándole la mano. «Te lo prometo, abuela, te lo prometo». Apretó mi mano de vuelta. La hija de él nunca más apareció. Mandaba mensajes ocasionales por WhatsApp, siempre cortos, siempre formales. Hablábamos rara vez, solo cuando era absolutamente necesario. No le tenía un rencor activo, pero tampoco tenía ganas de cercanía. Algunos puentes se queman por completo, y está bien, lo aprendí. ¿Y él? Supe por Isabela que vivía en un departamento pequeño cerca de su hija, recibiendo una pensión modesta pero suficiente, que se veía más viejo, más cansado, más triste, que preguntaba por mí a veces, pero que nunca intentaba un contacto directo. No sentía placer con su sufrimiento, pero tampoco sentía la responsabilidad de consolarlo. Cada uno estaba cosechando lo que sembró durante décadas. 6 meses después de que el divorcio finalizó, estaba embarcando hacia Tailandia finalmente, sola de nuevo, y completamente feliz con ello. Isabela fue a dejarme al aeropuerto otra vez, nuestra tradición ahora, al parecer. «Abuela, ¿prometes que vas a mandar foto diario?», pidió con los ojos brillantes. «Te lo prometo, mi amor», la abracé fuerte. «Y con cuidado allá, ¿eh? Tailandia está muy lejos, es muy diferente». Se preocupaba genuinamente. «Lo sé, por eso mismo voy, para experimentar lo diferente», expliqué sonriendo. Me dio un abrazo fuerte y largo. «Te quiero mucho, abuela. Eres mi inspiración». «Yo también te quiero, querida. Más que a nada». Aguanté las lágrimas con esfuerzo. En el avión rumbo a Bangkok, me senté al lado de una señora inglesa muy simpática de 75 años, llamada Margaret. Iba a encontrarse con un grupo de amigas viudas, todas viajando juntas por Asia. «Mi esposo murió hace 10 años, un cáncer fulminante», me contó en un inglés británico precioso. «Me quedé 2 años encerrada en casa llorando, comiendo helado y viendo la tele. Hasta que un día pensé, Robert no querría esto para mí, así que empecé a viajar. Ya visité 47 países». «¿47?», repetí impresionada. «Sí, ¿y usted, dear? ¿Cuántos países ha visitado?», preguntó animada. «Apenas estoy empezando. Europa fue el primero, ahora Asia, a los 68 años finalmente», admití un poco apenada por la tardanza. «Nonsense. Nunca es demasiado tarde, darling. Nunca». Me tocó el brazo con cariño. Platicamos prácticamente todo el viaje.
30 horas largas con conexión. Me dio consejos valiosos sobre Tailandia, lugares a donde ir, comidas que probar y estafas que evitar. Me mostró fotos hermosas de sus viajes anteriores. La India colorida, el Japón organizado, el Nepal montañoso, la Camboya mística. Cuando llegamos a Bangkok finalmente, agotadas pero emocionadas, me dio un abrazo fuerte y una tarjeta con su correo. Mantengamos el contacto, Julia. Y recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla por los demás. Vive por ti misma. Me aconsejó con la sabiduría de quien aprendió a la mala. Lo recordaré siempre. Gracias, Margaret. La abracé de vuelta. Pasé 3 semanas increíbles en Tailandia. Visité los templos dorados de Bangkok, tan distintos a las iglesias europeas. Comí comida callejera demasiado picante que me quemó la boca, pero estaba deliciosa. Anduve en un tuk-tuk ruidoso por las calles caóticas. Vi espectáculos de danza tradicional. Visité un santuario de elefantes donde pude tocar a esos animales enormes y gentiles. Y en cada lugar, en cada momento nuevo, en cada experiencia única, sentí una gratitud profunda. Gratitud por haber tenido finalmente el valor de salir de la vida que me asfixiaba, de empezar de nuevo aunque pareciera demasiado tarde, de elegirme por primera vez en 68 años de existencia. Cuando volví de Tailandia casi un mes después, bronceada por el sol tropical y con la maleta llena de recuerditos baratos, encontré un mensaje inesperado de él esperando. El primer mensaje directo en más de 6 meses. ¿Podemos vernos para hablar? Sin peleas, solo una plática civilizada. Pensé seriamente en ignorarlo por completo, pero después de reflexionar unos días, decidí aceptar. No por esperanza de reconciliación, ni por nostalgia, sino por un cierre final que tal vez ambos necesitábamos. Quedamos en un café neutro cerca del centro, lo suficientemente público para que no hubiera escenas, pero lo suficientemente tranquilo para platicar. Llegué puntual. Él ya estaba esperando en una mesa al fondo. Se veía visiblemente más viejo, mucho más. El cabello completamente blanco ahora, más flaco, con una postura de derrota encorvada. Se levantó cuando me vio llegar, un gesto de educación a la antigua. «Gracias por aceptar venir, Julia», dijo bajo después de que me senté. «¿De qué querías hablar?» Fui directo al grano, sin rodeos. Movió su café frente a él sin beberlo, nervioso, buscando las palabras adecuadas. «Yo quería decirte que tenías razón, en todo». Empezó finalmente, con voz pesada. Esperé en silencio a que continuara. «Te borré durante todos estos años. Nunca te puse en primer lugar. Siempre pensé que estarías ahí, siempre disponible, siempre comprensiva. Te di por sentada», admitió mirando a la mesa, avergonzado. «¿Y ahora? ¿A qué viene el cambio de parecer?», pregunté escéptica. «Porque te extraño. Porque la casa de mi hija siempre es un caos, llena de gente gritando, sin paz. Porque duermo mal cada noche. Porque finalmente entendí lo que perdí. Fue honesto, al menos. No me extrañas a mí específicamente. Extrañas la comodidad que yo te daba. Extrañas la casa organizada, la comida lista, la vida arreglada. No a mí como persona». Lo corregí con calma. Abrió la boca para protestar, pero la cerró sin hablar. Sabía que era verdad. «Julia, ¿no podríamos intentarlo de nuevo? ¿Empezar de cero? Te prometo que esta vez sería distinto». Intentó su último recurso, prácticamente suplicando. Lo miré con compasión, pero sin ninguna gana de volver atrás. «No, no podemos. Tú no cambiarías de verdad. Podrías intentarlo por semanas, tal vez meses. Pero eventualmente volverías a tus viejos patrones porque así eres tú. Y yo también cambié demasiado para volver al papel de antes». Expliqué gentil pero firme. «¿Entonces es definitivo? ¿40 años tirados a la basura por completo?» Su voz se quebró. «No se tiraron a la basura, se vivieron. Algunos momentos fueron buenos, otros malos, la mayoría mediocres, pero ahora terminó. Y está bien que termine.
No todo tiene que durar para siempre para que haya valido la pena. Filosofé honestamente. Nos quedamos sentados en un silencio incómodo unos minutos. Yo tomaba mi café tranquilamente. Él movía el suyo sin beberlo. «Espero que seas feliz, Julia, de verdad», dijo finalmente, pareciendo sincero. «Ya lo soy. Por primera vez en décadas ya soy feliz genuinamente», respondí con una sonrisa suave. «Y perdóname, por todo, por haberte borrado, por haberte hecho invisible. Te merecías mucho más». Pidió perdón finalmente, quizá demasiado tarde, pero con sinceridad. «Perdón aceptado. Y te deseo felicidad también. Espero que encuentres paz», respondí honesta. Nos despedimos en la puerta del café, sin abrazos, solo un apretón de manos formal. Y fue suficiente. No necesitábamos una despedida dramática y llorosa, solo el reconocimiento mutuo de que ese capítulo se había cerrado definitivamente. Lo vi caminar despacio hasta su coche viejo estacionado en la calle. No sentí una tristeza profunda, no sentí arrepentimiento. Sentí solo una aceptación tranquila de que algunos ciclos terminan y eso está bien. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides volverte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.